bien, entendido. Bueno, ven que voy a grabar yo también. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva charla del ciclo de apuntes sobre historia del arte de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que para quienes es la primera vez que nos están escuchando, nació siendo algo así como un camino paralelo al curso de Historia del Arte de la Biblioteca del Congreso, que viene desde el año 2005. Y hoy es una especie de maravillosa, no sé, es un apéndice realmente del curso, en donde tratamos algunas cosas que complementan lo que vemos en nuestro curso. Y en este caso, tenemos, bueno, una invitada especialísima, que es Diana Avellaneda, porque hoy vamos a hablar de algo distinto de lo habitual. Habitualmente hablamos de artes visuales, pero hoy vamos a hablar de artes visuales y artes olfativas, perfume. Entonces, por eso nuestro tema de hoy se llama Perfume, máquina del tiempo. Vamos a atravesar épocas a través de el color, a través de las flores que simbolizan esas épocas, a través de los olores, los perfumes, y lo vamos a hacer entonces de la mano de Diana Avellaneda, que les cuento que fue docente mía, es amiga mía también, vamos, docente mía desde hace muchos años ya. Leo rápidamente quién es Diana. Diana es doctora en Historia y Teoría de las Artes en la UBA, directora académica de Encuentros Internacionales de Historia del Perfume, junto al Grupo Capire de la Universidad Complutense de Madrid, docente universitaria, autora de los libros Debajo del vestido y por encima de la piel, Historia de la ropa interior femenina, y Entre jaguares de lana y dragones de seda, sobre iconografía textil. Se desempeñó como Museum Educator de la Community Education Department del Museo Metropolitano de Nueva York, es curadora e investigadora independiente y organizadora de eventos artísticos y directora del Museo del Perfume acá en Buenos Aires, nada menos. Así que qué súper compañía que vamos a tener hoy. Bueno, mi historia en particular con respecto al perfume empezó acá, ¿no? Por eso cuando Diana tuvo esta idea, yo dije, oh, me hace eco en algo que en algún momento, ¿no es cierto?, tuve la oportunidad de sentir. Que fue que en el Museo de Arte Etrusco, que está en Roma, el Museo de Villa Giulia, iba yo un día caminando, y estamos viendo las maravillosas vitrinas, ¿no es cierto?, de esta temática, y de pronto me encuentro con este tubito que decía bastante poco, ¿no? Y este cartel. Entonces, es un cartel que está en italiano, en donde nos cuentan que Laura Tonato, una creadora de perfumes, inspirada en poemas antiguos, compuso un perfume relacionado entonces con época antigua y de inspiración etrusco-romana, ¿no? Entonces uno huele acá y te transporta de alguna manera, por eso ese transporte de la máquina del tiempo que proponemos en nuestro recorrido del día de hoy, ¿no es cierto, Diana? Claro, claro que sí. ¿No? Bueno, Entonces, primero que nada, yo quería dale, agradecerte, Anabela, por favor. primero tu extensa presentación. Sí, somos colegas hace mucho tiempo también, Ujú, y muy queridas amigas, ujú. y decirte que te agradezco doblemente por haber aceptado esta temática y por haber brindado este espacio que me permite comunicarme con un grupo grande de seguidores tuyos. Así que, Anabela, muchísimas gracias. Continúa. Por favor, no, bienvenidísima vos, Diana, siempre. Para otras veces también. Entonces, bueno, nuestra propuesta era, pensábamos con Diana de qué manera encararlo. Mi punto entonces de partida fue pero Diana a su vez, charlando al respecto, ¿no es cierto?, con respecto a otras muestras que pudieran tener que ver a ver, desde qué momento podemos pensar en la conjunción de artes visuales y artes olfativas, museos que estén desarrollando esto. Diana, ¿qué nos contás?
Bueno, te cuento justamente que Laura Tonato, a quien vos acabas de nombrar, esta excelentísima nariz italiana, en el año 2005 ya comenzó a recrear el perfume de algunos cuadros. Fue el caso del Hermitage, el Museo del Hermitage en San Petersburgo, donde ella recrea a partir del cuadro de Caravaggio, El intérprete de Laúd, los olores que están presentes en ese cuadro. Y después siguieron un montón, un extenso número de museos y galerías que se van plegando esta nueva inquietud de estudiar el olfato, de estudiar los perfumes, cómo habrá sido el perfume en otros tiempos. Y entonces, entre la lista de museos que puedo nombrar, los últimos, en el 2019 el Museo del Louvre le pone perfume a la Victoria de Samotracia, a la Venus de Milo, al cuadro Conversación en el Parque de Gainsborough, a algunos cuadros de Ingres. Y bueno, es muy interesante porque, digamos, los narices, que son los artistas que crean un perfume, también los que hacen como una traducción olfativa entre las empresas, la marca, el cliente, el consumidor, y la creación propia, bueno, se inspiraron en esas obras. Eso fue, creo, algo muy, muy relevante, sin olvidar, ya te cuento, como anteriormente dije, lo de Laura Tonato, algunas incursiones de Chandler Bird, que es un norteamericano que también hizo en el Centro de Bellas Artes de Madrid interpretaciones que tienen que ver con las artes y el perfume. Y bueno, y por último, la afamadísima última muestra del Prado, de estos días, que interpreta un cuadro de Bruegel y Rubens, con el curador de pintura flamenca de ese museo y un representante de la empresa Puig. Y esto fue también una colaboración con la Academia del Perfume, con quien tengo un vínculo muy estrecho con una de sus directoras, que es Cristina de Catalina, que la pueden googlear y ver, digamos, esta muestra desde adentro. Pero antes de dejarte la palabra, quería recordar cuándo empieza, digamos, este estudio del olfato dentro del mundo académico, ¿no? Bueno, tenemos que remontarnos a los años 30 aproximadamente, con Lucien Febvre, que es el creador de una revista que se llamaba Anales, y que después genera la Escuela de los Anales, que enfoca la historia de un modo muy distinto, él junto con Marc Bloch. Digamos, nosotros estábamos acostumbrados a una historia de los grandes relatos de las personalidades importantes, de las figuras en la historia de las batallas, y ellos empiezan a encarar desde un ángulo distinto, que es el pequeño relato, incluir cómo vivían a lo mejor personas de un sector social inferior al rey, o sea, abarcar la historia desde un ángulo más cotidiano, si se puede aplicar esa palabra. Esta escuela después es seguida por una segunda, o ya un segundo grupo de estudiosos, como el caso de Vigarello, como el caso de Alain Corbin, y también de Georges Duby, con historias de la vida privada. Me permito señalar que la vida privada también va completando con objetos, con modos particulares, la historia, y Alain Cohen, que es importantísimo porque es el que estudia principalmente el olfato desde el ángulo de la sociología, como los olores en el siglo XIX, por ejemplo, pudieron diferenciar a los burgueses de la gente pobre, ¿no? Cómo se produce todo lo que se llama la desodorización del mundo burgués. ¿No? Veníamos del antiguo régimen en el siglo XVIII, siglo XIX ya el poder lo toman los burgueses, y cada quien va imponiendo, como dice Pierre Bourdieu, su estética, es decir, la estética de cada periodo está marcada por el grupo que está en el poder. Así que esto hace que se interrelacionen, que se entrecrucen la antropología, conceptos sociológicos en la historia, desde otros puntos de vista, y que ya el tema del olfato se ha estudiado desde el punto de vista académico y en muchas universidades. Y por último, me refiero al giro sensorial, que es en la imagen siguiente, y es desde
Bueno, Annie Clegueret también una gran historiadora que habla del poder del olfato, de los olores, y también el grupo que encabeza Constant Classens y David Howes, que son canadienses, que tienen, desde el lado de la antropología, han señalado cosas bien interesantes, como que no todos los pueblos, todas las culturas, huelen de la misma manera, o escuchan de la misma manera. En Occidente siempre estamos acostumbrados a que lo visual es más importante que el olfativo o lo auditivo, ¿no es cierto? Y bueno, y recordar que el olfato fue muy despreciado por grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, incluso como Kant, porque nos recuerda nuestra animalidad, ¿no? Es como comparado con la vista y el oído, como que accede a placeres menos nobles, aparentemente. Así que bueno, Aparentemente Anabela, porque, no, porque estaba pensando, son cosas que son educables, ¿no es cierto? Todas ellas. El sentido del claro, olfato también es educable, ¿no? Y tiene los narices que vos mencionabas, que son figuras que se forman a lo largo de muchísimos años, claro, porque ¿no? generalmente son químicos que después se especializan y tienen que, en general huelen más de 5.000 olores, que uno generalmente no toma conciencia, y bueno, es todo un trabajo de memorizar esos olores para después componernos. Y bueno, justamente los grandes narices dicen que se compone también con el cerebro, no solamente Ujú, con el sentido, ¿no? Porque lo recuerdan. Pero claro. sí, y no te olvides que también desde la psicología, por ejemplo, Freud decía que el hombre para civilizarse tuvo Mm, que olvidar el olfato, que era algo cuando caminamos en cuatro patas, ¿no? Que estaba como más cerca del piso al levantarnos, mm. hizo ya que el contacto no fuera tan Claro, un directo. alejamiento, claro. Es interesantísimo. Yo la otra vez, entrando un poquito en el tema, veía esto de, yo totalmente nula, ¿no es cierto?, al respecto de esto, pero puede ser un inicio también ¿eh? No, no era para Este, nada, ya ¿no estás es cierto? abierta. No, y lo de, así como una persona cuando pinta, una, que tiene una formación, ¿no es cierto?, al respecto, no mezcla al tuntún los colores que tiene en su paleta porque los quiebra. Bueno, el creador de perfumes, de fragancias, lo mismo tiene que tener un conocimiento para no anular, ¿no es cierto?, los perfumes y quebrarlos también. Me pareció sumamente interesante. Claro que Este, sí. bueno, nuestra imagen más representativa para la charla de hoy es esta obra de El límite entre el siglo XIX y el siglo XX, es de 1899-1900, La danza de la vida, del pintor noruego Munch. Munch y esta danza de la vida, cuando en su momento Diana me propuso, hagamos algo con respecto a perfumes, y me dice, pensá en flores fragantes asociadas a episodios de la historia del arte. Yo iba pensando, me fui acercando a dos y digo, quiero una tercera, y esa tercera, les cuento, digo la tercera, pero no estoy diciendo las otras dos, se me ocurrió pensar en la azucena, en la rosa, y cuál iba a ser la tercera, y finalmente me acordé de esta obra y dije, tiene que ser la violeta. ¿Por qué? Porque tenemos a tres mujeres, ¿no es cierto?, en este primer plano, una vestida de blanco al inicio de la obra, a la izquierda, una vestida de rojo a la derecha, que por cierto tiene muchas curvas látigo propias del Art Nouveau, que está ocurriendo paralelamente a esto en decoración, ¿no? Y además una tercera mujer que está vestida de negro, y el negro y el violeta tienen enormes elementos en común, de manera tal que me pareció interesante pensar en un buque de, entonces, Azucena, dado que encima, además, la chica de blanco tiene, ¿no es cierto?, la compañía de unas flores justito junto a ella. Azucena, como representante de una época, la época sería la Baja Edad Media, que condensa el final del gótico y ya elementos que anticipan algunos elementos de, digamos, del Renacimiento. La rosa, como gran expresión en el periodo del Rococó, lo vamos a estar recorriendo todo esto, y la violeta para el reinado de Victoria, en donde, por cierto, ocurrió una complejización de la cuestión del luto, muy importante. Son además tres colores estos, el blanco, el rojo y el negro, en este caso digo del negro,
asociados, uno a los inicios. El blanco se asocia, y vamos a tratar de explicar por qué, a los inicios, el negro a los finales, y el rojo es el color de la sangre, es el color de la vida, y en nuestra versión a nivel de la flor rosa, el color rosa es el color de la carne, así que la carne y la sangre son grandes, ¿cómo no pensar entonces en la vida que transcurre entre ese inicio blanco y ese final negro? En el medio tenemos a su vez varias parejas, hay un señor que se está lanzando sobre esa pobre chica del lado de la derecha, ¿no es cierto? Bueno, la vida es eso, es complejidades, ¿no? Es enamoramientos y también malas situaciones. De manera tal que entonces fue la musa inspiradora un poquito para de mi parte ordenarme con respecto a los colores y a los olores, ¿no es cierto?, de los que vamos a hablar. El plan, les cuento, sería hablar de épocas, hablar de flores, hablar de perfumes, y ustedes sabrán, y si no los enteran ahora, yo soy muy fan del tema del color, los pigmentos y las tinturas. Entonces me parecía también lindo tomar un pigmento y una tintura que sean, que denoten características de la época, porque colores hay variedad, por ejemplo, de blancos o de rojos que se pudieran llegar a usar, pero vamos a elegir uno para explicar la época en cuestión. Entonces, para que vean que no es la única imagen donde, de hecho en absoluto, esta es la trilogía antigua, les cuento, la del rojo, blanco y negro es la trilogía de los colores de la antigüedad, y que se sigue reeditando hasta el siglo XX fácil, y si me detengo a pensarlo un rato, siglo XXI seguro que también. Son colores muy llamativos. En este caso estamos viendo cómo se va el rey Lear por allá, y las tres hijas del rey Lear, en donde en el medio está la buena, Cordelia, la buena, la inocente. Fíjense cómo ya podemos empezar a ligar la cuestión de la inocencia con el blanco, la pureza, y las otras dos que no son tan buenas, una de negro y una de rojo, las dos hijas que de alguna forma van en contra de los deseos de su padre Lear. La asociación entre Lear y Cordelia aparece a través del color blanco, y la impureza de las otras dos en los otros dos colores. Esta es una obra de un artista de justamente la misma época de Munch, misma época, está pintada un año antes, y qué diferente que es, ¿no? Porque esto es algo que estamos recorriendo a la vez en Historia del Arte nosotros en el curso, en algún momento llegaremos. Bueno, hablemos entonces de la flor de la azucena. La vamos a encontrar, hice un pequeño compilado de algunas imágenes para que se vea que la flor de la azucena aparece una y otra vez en cierto contexto, no en cualquiera. Dentro de lo que es el contexto religioso va a aparecer como, digamos, representante de la escena de la Anunciación, ¿no? Cuando la Virgen, esta es obra de principios del siglo XV, las ricas horas del duque de Berry, recibe el anuncio de que ha sido elegida por Dios para dar a luz a su hijo. Acá aparece entonces el arcángel Gabriel, que él viene con la buena nueva, ¿no es cierto?, con una linda cartela, y le dice, ave gratia plena, ¿no es cierto?, la saluda a María. María suele estar leyendo y se sorprende. Y siempre va a aparecer esta flor, y vamos a tratar de ver por qué. Vean, por cierto, la aparición del azul. Interesante el tema del azul, porque yo creo que en general pensamos en la Virgen María y la pensamos de azul, pero no necesariamente. ¿Por qué? Esta fijación de la Virgen con el azul ocurre a partir del periodo gótico. Vamos a situarnos para eso en el 1300, y de ahí para adelante iremos viendo que a veces sí, a veces no. Esta Virgen María no está vestida de azul, está vestida de rojo. Todavía en el siglo, digamos, XV, es cuando vamos a estar poniendo muy en evidencia que la querríamos vestir de azul, pero en algunos sentidos no conviene, porque sepamos que vestirse de azul en ese siglo era muy barato, y entonces le bajaba la categoría, ¿no? Sin embargo, pintar de azul era muy caro, y eso la elevaba. Finalmente quedó más el color de la pintura que el color de la tintura de telas, como signo para la Virgen María. Y acá está ella leyendo, vestida de rojo, recibe el anuncio del arcángel,
Sobre la mesa hay un florero con azucenas. Se acaba de apagar la vela porque el arcángel pronunció las palabras. En el movimiento del aire de decirle a María, ahora estás embarazada, se apaga la vela, por eso la vela apagada indica que ella ya está embarazada. Vayan notando, por cierto, la cuestión de la toalla. Acá tenemos una cacerolita para poner un agua. Notemos estos detalles. Estos son trípticos, obras de lo que llamamos flamencos primitivos, que estuvimos recorriendo el año pasado en el curso de Historia del Arte. Esa era obra de Robert Campan, esta es obra de Jan van Eyck. Otra anunciación, acá la Virgen está de azul, y no me voy a encontrar con otro tipo de flores para la anunciación que no sean las azucenas. Siempre el gesto de María de sorpresa. Oh, ¿no? Abre las manos. Ahí Gabriel habla y pronuncia las palabras y las vemos. Siempre con muchísimo detalle, ¿no es cierto? Las imágenes de los flamencos primitivos son un amor al detalle, son una cosa increíble. Del mismo artista, el año pasado le dedicamos toda una clase a esta obra, que es el Políptico de Gante, que es una obra realmente monstruosa en muchos sentidos y hecha tanto por Van Eyck como por su hermano Hubert Van Eyck. Es probable, habíamos dicho, que la empieza Hubert y la termina, lo sorprende la muerte en el medio, la termina su hermano Jan van Eyck. Bueno, en la parte superior tenemos una imagen de la Virgen vestida de azul. Si nos acercamos a ver de qué manera aparece ornamentada, vestida de azul y con una corona con rosas, vamos introduciendo de a poco la rosa, y además también azucenas. Y seguro, mira, acá hay otras florcitas más, pero estas yo no las reconozco, ¿eh? Creo que Va a son haber varias. como muguets. ¿Qué Creo son? que son muguets. Muguets. Okay. Hay varias flores en realidad, ¿no es cierto?, con respecto al culto a la Virgen María, pero la azucena viene con respecto a al episodio de la Anunciación, ¿no? Claro. Otras con otros episodios. Después lo vamos a escribir, estas palabras que nos vengan bien en la descripción del video, y vamos a poner algunas informaciones allá, así que no dejen de buscar en la descripción del video. De la misma época, para que se den una idea, fíjense cómo la Virgen aparece también vestida de blanco, así volvemos al color blanco de nuestras flores de la azucena, ¿no? El color blanco es un color que remite, ¿no es cierto?, a una pureza, porque si yo soy descuidada y le echo una gota de negro, una gota de azul o una gota de rojo u otra cosa, deja de ser blanco. De manera tal que el blanco va a ser símbolo durante toda la historia realmente de pureza. Historia voy a decir más bien desde la Edad Media para acá, para no decir algo incorrecto. Fíjense cómo acá, por ejemplo, la Virgen, esta es obra de Roger van der Weyden, una crucifixión, claro, no hay azucenas, no le corresponden, aparecen vestidas de blanco, entonces las tres figuras, San Juan, la Virgen María, Jesús con su paño de pureza, ese paño es blanco también. Y distintas obras nos muestran que si hablamos de un color que nos hable de, bueno, de falta total, absoluta, de maldad, me gusta ese uso de la palabra absoluta y después lo voy a retomar. Voy a remitirme al blanco. A la vez, en esta época, estos mismos artistas en otros cuadros están asociando a cada una de estas figuras a un color en específico, diferenciándolos. Si nos fijamos en esta crucifixión, el tono al cual tiende el blanco de María es un tono azulado, y en cambio San Juan tiende hacia el rojo. En otras imágenes, San Juan va a estar vestido de rojo y la Virgen vestida de azul. Son blancos, pero que tienen una tendencia en una u otra dirección. Si cerramos el Políptico de Gante, nos encontramos también ahí con una escena de Anunciación, la tengo más grande, más bonita acá, donde acá aparecen en este caso las flores de
de las azucenas, Gabriel pronuncia sus palabras y las podemos ver, la Virgen aparece vestida de blanco del otro lado, y volvemos a encontrarnos con la toalla, una palangana, una fuente para agua, en estos paneles que resultaron conflictivos por el tamaño que tienen, ¿no? Porque en realidad resolvemos el enigma, el políptico de Gante es la conjunción de 3 obras diferentes articuladas a posteriori. Por eso lo raro del formato. Llegamos, miren, al barroco. Esta es una obra que junto con otras, bueno, 3, 4, la muestra que actualmente está en el Museo del Prado y que mencionaba Diana recién, que gira en torno especialmente de la alegoría del sentido del olfato que pintan Jan Bruegel el Viejo y Rubens, bueno, en realidad forma parte de una serie de 5 obras en total, donde esta es una alegoría del sentido del oído. Y resulta sumamente interesante porque, bueno, son obras realmente complejas, con un montón de alegorías, ¿no es cierto? Acá tenemos como una Venus, con un Cupido, con animales que tienen o un sentido del oído muy específico, o un canto muy particular. Ahí tenemos un gato que también oye muy bien. Instrumentos, ya les digo, de cacería, relojes, todo produce sonidos. Tengo cuadros que me muestran a Orfeo amansando a las fieras con su música, todo me remite al sentido del oído y por lo tanto quiero venir especialmente acá. Este cuadro, este tríptico que está colgado en la pared, que nos muestra una anunciación y por supuesto con las flores correspondientes blancas de la azucena, es sumamente interesante introducir que la flor, ¿por qué se asoció? Preguntarnos por qué se asociaría la flor de la azucena a la situación de la anunciación y no otras. Primero pensemos que la anunciación va por el lado de, bueno, un embarazo virginal. La blancura de estas flores, su fragancia seguro, ¿no es cierto? Todo esto nos habla de, bueno, pureza por un lado, es una fragancia preciosa además, por cierto, la fragancia de la azucena por otro, pero además son flores que tienen un formato, vamos a verlo en la siguiente imagen, como el de una trompeta. Vamos al anterior un segundo, así se entiende más. Son flores que tienen formato como de trompeta. Por eso la asociación también con el sentido del oído, porque la anunciación del embarazo de María se produce a través del oído. María escucha que está embarazada y está embarazada. Por eso ese sentido del oído se muestra a través de la flor de trompeta también, que es la azucena, la flor con formato de trompeta, blanca, pura, prístina, como María lo es. Así que es una interesante explicación de por qué esta flor para esta figura en este momento en particular. Y si avanzamos a lo largo de los siglos, vamos a estar viendo que diferentes damas se van a asociar también a la misma flor para hablar de su pureza. Me visto de blanco, me asocio con las flores de la azucena. Y esta lectura la podemos hacer casi inmediatamente. Está expresando esto esta señora, que está pintada por Reynolds, que lo vimos hace poquito en el curso de Historia del Arte, expresando su pureza, su virginidad. Me voy hasta casi otra vez finales del siglo XIX y veo que una y otra vez la flor viene a aparecer. Fíjense que tiene un libro religioso, tiene un rosario, tiene azucenas a su alrededor, ¿no es cierto? Nos están hablando una y otra vez entonces en este único sentido, el sentido de la pureza. La obra es de una artista mujer, Mary Spartali Stillman, una artista inglesa, que proviene del grupo prerrafaelita. Les decía entonces que el blanco de estas flores, para hablar con respecto al color, se va a asociar absolutamente a la pureza, a la ingenuidad, a la falta. Vamos a ir viendo estas cosas, ¿no? Esta es una imagen del siglo XV donde vemos una alegoría de la limpieza.
una señora que se pasa una especie de escobita y que está vestida no de cualquier color, de blanco. Para que vean que las vírgenes pueden aparecer, hemos visto vírgenes de blanco, hemos visto vírgenes de azul, acá vemos una de rojo, pintada por Van Eyck, porque como les decía hace un rato, vestirse de azul quedaba medio mal. Entonces Van Eyck le pone a esta virgen un magnífico manto rojo y la hace lucir, ¿no es cierto?, mucho más rica a su figura, con un vestido azul, sí, por debajo. Y nunca dejemos de notar estos elementos de transparencia, aparece la palangana, porque son una y otra vez símbolo de limpieza, de la pureza entonces del alma de María. Por eso es que las novias van de blanco, porque el color blanco tiene connotaciones con respecto a los inicios, como habíamos dicho hace el principio, por eso empezamos con el blanco. El inicio es blanco, ¿no es cierto? Hágase la luz. Tiene que ver también con la falta. En ambos casos por eso la novia va vestida de blanco, que es un color que indicaría, ¿no es cierto?, la falta de historia que tiene esta novia. No tiene pasado, no tiene mancha, mácula, etc. Acá estamos viendo la que inicia la moda del vestirse de blanco, que es la reina Victoria, porque previamente a la reina Victoria yo me casaba con mi mejor vestido, fuera del color que fuera, ¿no? Cuando, no sé, uno ve las obras, los casamientos de Bruegel o el matrimonio de Arnolfini, vemos colores diversos. Por lo general, más verde, voy a decir, que es un color que habla de la vida, ¿no? del renacer. Para redondear la cuestión del blanco con respecto a lo que es la falta, y el inicio, fíjense qué interesante. La noche blanca, que la tengo por acá, es la noche sin sueños. Si yo no soñé nada, puedo decir que tuve una noche blanca. El comienzo, toda historia comienza en una página en blanco, me habla de inicios, el blanco una y otra vez. El voto en blanco, que me habla de un voto que no se decide, que le falta una decisión específica en una u otra dirección. Por cierto, voto candidatos, que es una palabra que deriva de cándido, y ahora se los voy a mostrar, porque el candidato se muestra limpio, ¿no es cierto?, frente a sus votantes. Y una cosa que me parece interesantísima es la cuestión del álbum, que también deriva de una palabra, de las distintas palabras para denominar al blanco, porque hay varias, y eso me pareció muy interesante. Miren, la cuestión es la siguiente. En latín, y tanto en latín como en germánico, había dos formas de denominar al blanco. Según hablamos del blanco posible o del blanco deseable. Entonces, el blanco concreto o el blanco como elemento abstracto, porque no, durante mucho tiempo, pensar en, no sé, quiero vestirme de blanco, en época, supongamos, ¿no?, la Baja Edad Media, en realidad estoy vistiéndome con ropas que están blanqueadas, que se extendían sobre el pasto, este pasto libera, creo que es hidrógeno, al sol, y se blanqueaban, pero no estamos hablando de telas blancas prístinas. Entonces, miren qué notable, tanto en el latín como en el germánico hay dos palabras para denominar el blanco según hablamos de uno u otro. El blanco brillante tenía como nombre Candidus, que por cierto también de ahí deriva el candor o el ser inocente y andar hablando, ¿no es cierto?, el ser candoroso, ¿no? El ser, otra vez, puro, inocente y original, hablo desde los orígenes. Y el blanco mate, de donde tenemos, ¿no es cierto?, la palabra albus, y de donde deriva álbum. Y el álbum otra vez nos habla de la falta, porque nadie corre a comprar un álbum lleno de fotos de otra persona. El álbum tiene que estar vacío para que lo podamos llenar nosotros con nuestros recuerdos. Es una hermosa palabra, me parece. Y con respecto al germánico, del germánico, de raíz germánica, es nuestra palabra blanco, y su alternativa es el blanco posible, que es el weiß. Ahora Diana en un momento nos va a hablar con respecto a algo con respecto al perfume de la azucena, pero yo para cerrar con respecto al blanco, nomás quería decir que si tuviera que elegir en este caso
un pigmento y una tintura, no voy a elegir ninguna para algo que, digamos, nos hable de la Baja Edad Media, porque no hay tintura blanca todavía. Así hablamos bien de a lo que aspiramos. Si aspiramos a la pureza absoluta como la de la Virgen María, pues aspiremos a eso con nuestra elección de colores y tinturas. Entonces, tintura blanca no tenemos, porque blanqueamos, pero no teñimos de blanco. Y cuando hablamos de colores, de pigmentos, pues lo mismo. El blanco de titanio que usamos actualmente es súper posterior. Los colores blancos que se usaban en otras épocas eran cubritivos, pero yo me quiero quedar con el territorio de lo ideal, de lo abstracto, para hablar de blanco ahora. Después sí voy a jugarme y elegir un tono para hablar de rosa y otro elemento para hablar de violeta, y que sean representativos de su época. Diana, con respecto al perfume de la Azucena, Bueno, quería comentarte que he consultado con el perfumista Bernardo Conti, uno de los narices más importantes de Argentina, y bueno, me comentaba que si bien la azucena es una flor muy fragante, con muy especial perfume, no se encuentra contenido en la perfumería, porque no resulta rendidor el extraer la esencia, digamos, de la flor. Entonces, se podría hacer sintéticamente, es decir, en laboratorio, imitar un olor parecido, pero como tal, no está contenido en los perfumes. No, o sea, no se usa en la perfumería. Claro, Interesante. interesantísimo, la flor es fragante, pero no aparece en perfume, entonces. No, Bien. como después vamos a ver, seguramente hay otras flores como el jazmín o la rosa, que sí son fragantes y sí también rinden mucho en laboratorio porque se les puede extraer su esencia y utilizar en los perfumes. Y bueno, y también te quería comentar que en el mundo antiguo, y también entrada toda la Edad Media, hasta el siglo XIV, el perfume es con aceite. El alcohol empieza recién en el 1300 a usarse, y es una creación que le debemos al mundo árabe. Pero Claro. cuando hablamos de perfumes desde Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y Edad Media, estamos hablando de aceites que transportan. ¿Tipo aceite de oliva, olor. por ejemplo? Por ejemplo, aceite de oliva, por ejemplo, en el mundo mediterráneo. Y ya que estuviste hablando tanto de palabras, del lenguaje, de etimologías, vos querías comentar el origen de la palabra perfume. Vos la querés comentar. Vos la querías comentar, es lindo. Yo la cuento siempre, contala vos. No, viene lo que yo puedo, a través del humo, ¿no? Claro, perfumum significa eso, porque en Mesopotamia, que es el origen de, digamos, la primera vez que el hombre convive en ciudades, en comunidades, se queman para ofrecer a los dioses resina, que puede ser incienso o alguna otra, y con eso se elevaba un humo vertical para pedir el favor de los dioses. De ahí viene la palabra, ¿no? Perfume. Hermoso. Sí, porque hay una conexión vertical con la divinidad, pero bueno, no fue solamente el contexto sagrado del perfume, como lo vimos también a través de las obras que vos mostraste, es decir, se usa en varias religiones como una comunicación con la divinidad o las divinidades, pero también el perfume tiene una fuerte carga, se usó también como remedio. Por ejemplo, el kifi en Egipto, que servía para el dolor de estómago, y en la Edad Media también se usaban los pomander, que son como una especie de ferita calada, donde se ponían o bolitas de ámbar, o pétalos de flores, y eso servía también para purificar un poco el ambiente en tiempo de tanta peste. Claro. Maravilloso. Bueno, yo pensaba con respecto a lo limpio y a la limpieza, que ahora hay como un olor a limpio. El limpio tiene que oler, ¿no? Y realmente el limpio es más bien la cosa sin olor, se supone, pero no. ¿No? Claro, y también eso es relativo a la cultura, porque, por ejemplo, en la lavanda, nosotros para que huela limpio es a lavanda o a pino, ¿no es cierto? Y en otras culturas eso difiere, si a lo mejor a los suecos no les parece grato el olor a lavanda, ¿no? Como si a los franceses, o sea que va cambiando de acuerdo a la región
Totalmente, y a la geográfica de cultura, la ¿no? cultura. Yo Claro, claro. aporto desde el color, que el blanco también en algún momento podemos remitirnos a ciertos lutos blancos que vienen de Oriente, pero que en Claro, realidad no son lutos blancos prístinos, sino que es tela sin teñir. Es el claro. aspecto descuidado, después lo vamos a retomar esto cuando hablemos del luto negro, es mostrarse con un aspecto descuidado porque se te terminó el gozo de vivir porque falleció una persona querida. Entonces Claro, el luto claro. se muestra a través del descuido de la propia persona, ¿no? De ahí Bueno, no el origen prestarle del luto atención, blanco. claro. Eso, eso. Bueno, como decíamos hace un rato, una de las flores que vienen por el lado de María es la rosa. Por ejemplo, los rosetones de las catedrales del periodo gótico son, ¿no es cierto?, un elemento que se dedica a la Virgen María, catedrales que, por cierto, muchas son Notre Dame, Nuestras Señoras de distintos lugares, pensamos en la de París, pero hay muchas otras. Pero nos vamos a poner muy terrenales ahora porque no vamos a seguir hablando de la Baja Edad Media, sino que damos un salto en el tiempo a través del perfume para hablar de la rosa y para hablar entonces del periodo rococó, en el cual la rosa aparece en unas cantidades que son realmente sorprendentes. Recordemos, ahora pasamos a hablar más de la vida. Me parecía interesante esta cuestión del rococó, que es tan hedonista, tan un gran goce a través de los sentidos, es el periodo del arte erótico, además el rococó. El rosa es un derivado del rojo, se lo llamaba también pequeño rojo, al rosa, y ahora lo asociamos con lo femenino, pero en otras épocas no era así, realmente la asociación del rosa con lo femenino viene a partir del siglo XX. Pero vámonos al rococó, hice un compendio, lo voy a pasar rápido porque la idea es más bien notar la presencia de rosas por todas partes, en tantísimas imágenes, ¿es cierto?, del rococó, y pienso en rococó y no puedo no puedo dejar de pensar en Madame de Pompadour, ¿no?, la amante de Luis XV, por cierto, en un jardín con flores de azahar, ¿no? Como en los jardines franceses, donde las plantas, algunas plantas están enmacetadas, como acá, vemos un naranjo florecido con flores de azahar, y ella a su vez adornada con rosas, con un vestido rosa, con la compañía de una escultura, con Eros y con Venus, todos son símbolos relativos al amor, porque venimos hablando de pureza, pero ahora vamos a pasar a hablar de amor, por eso también, insisto, estamos en la época del arte erótico, el arte de Eros. Rosas por todas partes, un perrito que nos habla de fidelidad, no es lujuria, es amor, lo que los une a Luis XV y a Madame de Pompadour. Vamos a seguir. Fíjense la cantidad de rosas que vamos a encontrar, tanto rosas reales como rosas en los bordados. Yo, si estoy, ya todo el mundo lo sabe, enamorada de este vestido en particular. Diana, vos tendrás tu vestido, pero este es el mío. Hay que elegir Bueno, uno para la cada una. próxima reunión podemos ir vestidas cada una con Ah, uno. dale. Me parece muy bien. Rosas, entonces, es la época en la que prolifera decorativamente, prolifera el uso, ¿no es cierto?, aparecen los retratos en la decoración y en la vestimenta, porque es la época de los colores pasteles. Para este momento, el teñido, ¿no es cierto?, de los colores posibles, ha posibilitado, perdón la redundancia, ¿no?, que la burguesía se vista con colores saturados, como los que hasta ahora ha venido llevando la aristocracia. Y siempre la aristocracia se va a despegar, se va a diferenciar. Y entonces la aristocracia ahora va a empezar a utilizar colores apastelados para la decoración también, que son muy expositores de la suciedad. Por cierto, los pasteles no son la mezcla de un color con blanco, sino que estamos hablando de mezclas muy complejas. El trabajo de un tintorero de colores, el que tiñe, ¿no es cierto?, comprendía muchos pasos, era largo, era secreto, no estamos hablando de la mezcla de dos cositas y nada más, y por eso la aristocracia se diferenció a través de una paleta, ¿no es cierto?, diferente. Otra vez Madame de Pompadour, rodeada de rosas
patrona de las artes, aparece ahí estos atributos en la parte inferior, Madame de Pompadour, y estemos entonces atentos, atentas a la cantidad de flores que la acompañan, y no son cualquiera. La rosa es la reina, como después nos va a comentar Diana, ¿no? Cuando hablemos del perfume. Me puedo vestir o no vestir, de colores diversos. Acá tenemos otra obra, estamos viendo muchas de Boucher, que es un gran artista del rococó. Acá está pintando él a una amante, otra de Luis XV, una chica jovencísima de origen irlandés, y si uno mira esta otra imagen parece la misma, pero entre otras cosas me doy cuenta de que no es la misma por la rosa que está a los pies. Acá está en otro sitio. Y por cierto, Diana, ¿esto es algún tipo de objeto para perfumar ambientes o algo parecido? No sé. Sí, claro, es un difusor. Sí, sí, Un sí. difusor. Sí. ¡Wow! Y Maravilloso. eso se usaba desde la antigüedad, ¿no? Ajá. Y sobre todo desde el siglo XVII y XVIII, que aparecen objetos muy bellos en porcelana, en metal, en distintas materias, Sí. digamos, también un poco para el cuidado de la salud, quienes podían, ¿no? Porque el perfume, Bien, como te decía, tiene ese aspecto también de protector, porque claro. purifica el ambiente. Bueno, me hiciste acordar con esto a la máscara, ¿no es cierto?, del doctor de la peste, la máscara veneciana, Claro, que se rellenaba, ¿no es cierto?, como con con popurrí, tengo hierbas, entendido, ¿no? claro, Hierbas claro. para proteger de la peste, ¿no? Para proteger al médico de los contagios, exactamente. Claro. Esta me gusta mucho, es una pareja, ¿no es cierto?, de obras en donde vemos el día y la noche, la mujer en la misma postura, de día, fíjense las luces además, ¿no?, cómo cambian una y otra, con un chiquito, que en este caso el nenito, el hijo le está mordiendo la mano, y acá ella está, bueno, el nenito ya está acostado, ella está sacándose la ropa, es una obra medio chistosa, supongo, y nos muestran el antes y el después a través de las flores, ¿no? Que acá están muy plenas y acá una ya se desprendió y se cayó. Claro. Una rosa, para variar, ¿no? Y seguimos viendo retratos y nos encontramos que realmente no es que estoy haciendo, les cuento, una selección y mostrándoles los que tienen rosas, es retratos de damas del rococó y tienen rosas todos. Hay una preferencia especial, ¿no es cierto?, por la rosa. Esta es María Antonieta, así pasamos del reinado de Luis XV a Luis XVI. Preciosos. Son lindos realmente, ¿eh? Acá tenemos algunas damas, entonces, vestidas o medio disfrazadas de alguna manera, a la manera de pastoras. Digo disfrazadas porque no lo son, ¿no? Estos son vestidos de sedas y encajes y demás que evocan trajes campesinos. Una bailarina con su ramito. Hay una preferencia realmente muy notable. Una de las amigas de María Antonieta, la princesa de Lamballe, que va a ser decapitada también, poquito antes de la muerte, de la ejecución de María Antonieta. Y llegamos a María Antonieta, que me contabas, Diana, que su flor preferida era la rosa, ¿verdad? Una de las preferidas, tenía varias también. Tenía En realidad varias. me gustaban todas las flores que tenía en el jardín de Trianon, Sí. de Versalles, ¿no es cierto? Y cuenta, tiene un perfumista, ella tenía un perfumista que se llamaba Facchon, que le pidió que le hiciera un perfume con todas las flores, que contuviera todas las flores del jardín, para que siempre estar con esos perfumes, no olvidarlos. Y bueno, Wow. después en esto está relatado en una historia novelada de Elizabeth de Feydeau, que se llama El perfumista de María Antonieta, que cuenta que al probarle el mismo perfume cuando ella ya estaba prisionera, el olor no era el mismo, porque obviamente el perfume de la piel capta nuestro estado de ánimo, ¿no? Ajá. Así que era como el perfume de la desgracia. También le gustaban los nardos, que es una flor muy, muy perfumada, pero que no se usaba en el siglo XVIII, pero a ella le gustaba y la pedía como ingredientes de sus perfumes. Y otra cosa interesante de este periodo es que el perfume no venía
como viene ahora en frasco, sino que tenías que tener tus propios perfumeros y Ajá. recrearlos, porque no Ah, estaba esta asociación de diseño y frasco como contenedor. Así que buenísimo. bueno, Bueno, de hecho, Diana después nos va a mostrar un poquito de, de la aparición de los frascos de perfume y su diseño, que es son como pequeñas esculturas de alguna manera. sí, claro que sí. Así que después vamos a tocar ese tema, porque por ahora no existen. Cuando existen, nos lo va a contar Diana dentro de un ratito. Yo para pensar con respecto a, bueno, este es el rosa de Pompadour. Eso, para pensar en un color de todas las posibilidades de rosa que hay, pensándolo con respecto al rococó, pues pienso en el rosa de Pompadour. Y si tengo que pensar además en un pigmento, o sea, este rosa de Pompadour, digamos que se puede imitar y llevar a las telas de los vestidos que se usaban en esa época, vestidos y trajes masculinos también, porque insisto que todavía es un color más asociado a lo masculino que a lo femenino, el rosa. No quiere decir que no veamos imágenes de señoras vestidas de rosa o de señores vestidos de celeste, pero que realmente hay una, por lo general, tendencia más hacia el rosa para lo masculino y el celeste para lo femenino. Y si tuviera que pensar además en algún tipo de, o sea, si quiero producirlo, voy a usar sin duda para el rojo cochinilla. Yo voy a elegir la cochinilla para pensar en pinturas o tinturas al respecto de poder hacer estos rosas, producir estos rosas, porque la cochinilla, que es un insecto, que tenemos unos de origen europeo y otros de origen americano, que tienen un poder tintorio bastante mayor, también los podemos llevar inclusive a el cosmético, que se desarrolla mucho en esta época, ¿no? Los labiales, los rubores, y también a las comidas con tintura rosa, que llegan hasta el día de hoy. Así que si comemos, no sé, un postrecito de color rosa, sepamos que ese tinte viene de las cochinillas desde entonces y hasta ahora. Bien, y ¿qué más tenemos? Bien, ahí tenemos una imagen de, otra vez, finales del siglo XIX, en el cual estamos a punto de entrar para hablar de nuestra tercera flor, rodeada de rosas, obra de una artista mujer, otra vez, maravilloso. En este caso es Evelyn de Morgan, también sigue la vertiente del prerrafaelismo, que lo vamos a ver muy, muy prontito, vestida de rosa, Helena de Troya, ¿no? Claro. Bueno, permitime, Anabela, contarte algo de la rosa, que es la reina de las flores Eso. y una estrella en la perfumería. Ujú. Fue usada desde la antigüedad y es la flor de Afrodita también. Ahora vamos a recordar un poco por qué. Te quería decir que hay muchas variedades de rosas, pero las que se usan en perfumería fundamentalmente es la rosa damascena, que te remite a Damasco, obviamente, y que viene del mundo de los persas, Ujú. y que va a abarcar varias regiones de Oriente Medio, y la rosa centifolia, que es la que está en la Provence, en el sur de Francia, ¿no? Y que ambas, bueno, son muy importantes porque, como te decía, son caras. Yo no me acuerdo exactamente la cantidad, pero es que como que si te dijera 5 toneladas sirven para hacer 1 litro de esencia. No es exacto, pero Una digamos barbaridad. así, desproporcionado. Y Sí. por eso es que es tan caro el perfume que tiene, que contiene rosa, ¿no? Por supuesto, hay países como Egipto o países como Marruecos. En Marruecos hay una tradición muy bella del uso de la rosa, que se hace la Semana de la Rosa en los Montes Atlas, y las mujeres guardan de lo que recogen, que hay que recoger los pétalos con mucho cuidado y al amanecer, Ujú. que es el momento más fragante, entonces separan una parte para el uso doméstico de hacer aceites, digamos, para hacer las aguas, también las aguas de rosas para cuidados cosméticos,
o para la comida, para los Ujú. usos así de la cocina del año, y el resto se vende, fundamentalmente se vende a Francia, porque la producción es mucho más barata comprarla en estos países como Marruecos o como Egipto, que lo que se produce en Francia mismo, que es la centifolia, ¿no? Hay perfumes emblemáticos que llevan la rosa, como por ejemplo el Chanel número 5 o el Joy de Jean Patou. Uno es de 1921, el otro perfume es de los años 30, Ujú. y bueno, desde la antigüedad se consideraba muy especial y era la flor de Afrodita. Estamos viendo ahora entonces, como vos presentaste, la representación de Helena de Troya, la mujer más bella del mundo en ese Ujú. momento. Y bueno, recordales vos, Anabela, cómo es el juicio de París, ¿no? Cuando Claro, las están en el se asocia, ¿no es Olimpo. cierto? Claro, Helena de Troya se asocia con Afrodita, que ahí la tenemos en el espejo que tiene Helena, naciendo de la espuma del mar, porque cuando ocurre, hay un banquete entre los dioses donde han evitado invitar a la diosa de la discordia, Eris. Eris se presenta igual y tira una manzana dorada que dice para la más bella de las diosas, y tres diosas se inclinan a recogerla, que son Afrodita, Hera y Palas Atenea. Y como ninguna de las tres quiere ceder, bajan a la tierra a ver cuál es el primer mortal que se le cruza para que defina cuál es la más bella. Cada una de ellas lo trata de seducir, sobornar con regalos. Hera le propone, elegime y te doy poder. Palas Atenea le va a dar sabiduría, y Afrodita le dice, yo te voy a dar a la más bella de las mujeres. Y París elige que Afrodita es la más bella de las diosas, la mujer más bella es Helena, de ahí la asociación, ¿no es cierto?, entre las dos, por eso vestida de rosa y por eso acompañada de rosas y con palomas que también son atributo de Afrodita. ¿Mm? Bueno, y en cuanto a Este, Afrodita, dicen ujú. que la rosa no tenía color y que es la sangre y el llanto de Afrodita la que tiñe cuando está muriendo Adonis, de quien se Ah, había enamorado. Entonces, la rosa es la flor de Afrodita, ¿no? ujú. También es interesante recordar que hubo un comercio en todo el Mediterráneo, digamos, en los tiempos del mundo antiguo, y que Afrodita, como vos dijiste, nació de la espuma del mar en la isla de Chipre, y Ujú. allí en Chipre se encuentra la fábrica más antigua del mundo, que es más o menos aproximadamente del 2000 antes de Cristo, Ujú. y ha quedado, han descubierto hace relativamente poco los restos de esta fábrica, que quedó por una especie de, de terremoto sepultada, y bueno, igual en Chipre se ha podido restaurar este lugar arqueológico y se puede visitar una especie de duplicado, porque este lugar sigue siendo muy cuidado, pero han reconstruido como si fuera un parque temático. Ujú. Así que bueno, Chipre, cuando descubrieron esto, lanza un perfume conjuntamente con un equipo de arqueólogos italiano que se llama el perfume de Afrodita, ¿no? Y viene en una ánfora porque también el perfume no solo va evolucionando en cuanto a los componentes, sino también a estos contenedores. Por ejemplo, Ujú. en Grecia se usaban de terracota, en otro Ujú. momento se usaban de vidrio, eso va variando. Bueno, pero lanzaron un perfume que se llama el perfume de Afrodita y que viene en una especie de ánfora de barro, y que se podía comprar en ese momento del descubrimiento solamente en los aeropuertos y en las Ah, exposiciones que se hacían al respecto. Bueno, entonces, en el mundo antiguo te decía que había un comercio interesante a través del Mediterráneo en los lugares donde había un culto que deriva de Ishtar, del mundo mesopotámico, y que por ejemplo, en la zona de Cádiz se adoraba Astarte, que es como como digamos, la evolución de esta Ishtar, de esta misma ujú. diosa, y también se traían estos aceites para las ofrendas, que eran siempre de rosas, de Alejandría y de la isla de Rodas, porque Rodas
no sé si saben que viene de rosas también la palabra rodas, porque eran productores de rosas. El color rodinado, que es ese oro muy rosado, viene de esa palabra. Entonces Alejandría, Rodas, Chipre, eran grandes productores de aceites de rosas y se usaban para los cultos. Hermoso, hermoso. Yo agrego dos cositas, no más, que es que la palabra del color proviene de la flor, no al revés, ¿no? O sea, el color, y lo mismo nos va a pasar cuando hablemos del violeta, son palabras, son nombres de colores que provienen de las flores a las que designan y no el color a la flor. Claro, ¿no? y también la palabra rosario viene de rosa, porque los rosarios se hacían con pétalos de rosas, y son esos rosarios tan perfumados, ¿no? Hermosos, hermosos. Y yo tengo acá, a ver, le acerco ahí a la camarita. Sí, lo poquito que me queda de un frasquito de perfume de rosas que compró mi mamá hace 1.000.000 de años. Fuimos hace mucho tiempo a la casa de Shakespeare y había todo un jardín de flores y se vendían allí perfumes hechos supuestamente a la manera de cómo se fabricaban en ese momento, en el siglo XVI y XVII. Así que un perfumito de rosas que queda muy poquito, pero que un poquito todavía hay. Bien, y por último vamos a pasar a nuestra última flor y nuestra última asociación, que es la violeta, que como decíamos hace un momento, le da nombre al color violeta. Y veníamos hablando entonces de la azucena, que denota pureza, de la rosa, que es una flor que simboliza el amor, y la violeta simboliza la modestia. Tengo acá una linda frase: sé como la violeta en el musgo, modesta, honesta y pura. Ya en la antigüedad era la violeta la flor de la moderación, aunque en un sentido muy profano. En los festines se llevaban coronas de violeta en la cabeza porque se creía que el aroma de las violetas preservaba de las modorras alcohólicas y de las jaquecas. Y lo mismo va a pasar con la piedra de la amatista, que va a continuar a lo largo del tiempo con una asociación relativa a la contención, no a la explosión de los sentidos, como un poco es lo que pasaba en el rococó, sino al revés. De manera tal que vamos a pasar, para hablar del violeta y de la violeta, a la segunda mitad, hablemos del siglo XIX, estamos en la época victoriana. Vamos a ver, en la época victoriana la vamos a definir, el reinado de la reina Victoria, entre 1837 y 1901. Y allí lo que vamos a tener con respecto al color violeta es un hallazgo químico, porque pensemos que estamos atravesando, venimos desde antes, la revolución industrial y las investigaciones científicas que allí se desarrollaron. En la búsqueda de la quinina, un científico de 18 años, jovencísimo realmente, William Henry Perkin, se encontró por casualidad con otra invención, que es la anilina. Y la primera anilina que se produjo fue de un brillantísimo color violeta, que desató lo que podríamos denominar una especie de violetomanía, que se va a notar en la vestimenta y por lo tanto en los cuadros también. Entonces podemos ir viendo distintas obras de distintos orígenes y va a haber un florecer del violeta en la vestimenta creciente. Voy, además de mostrándoles eso, viendo cómo va cambiando la silueta, ¿no? Porque al principio teníamos esta silueta más acampanada y acá estábamos avanzando más en el siglo con ese polizón casi de alguna manera, ¿no es cierto?, hacia atrás. ¿Sí? Se va a ir volumetrizando hacia atrás, como se termina de ver también acá claramente en la obra de Seurat, el domingo en la Grande Jatte, ¿no? Bien, y veíamos también, mencioné hace un ratito, ¿no?, que en época victoriana también, y no solamente en Inglaterra, se complejiza la cuestión del luto, especialmente el luto femenino, especialmente en viudas en particular,
con unas reglas bastante estrictas, donde tienen que usar el negro rigurosísimo desde la cabeza a los pies, fíjense en particular la señora del centro. Acá tenemos a la reina Victoria de luto y mirando con adoración a su marido, ¿no es cierto?, Alberto, el príncipe Alberto. Tenemos a distintas damas entonces que van a emular esta conducta donde la única joyería, ya que hablábamos hace un rato de que el luto lo que tiene que hacer es mostrar, exhibir la despreocupación por el aspecto personal. No se usan joyas, excepto joyas hechas con cabello del difunto. Que hay de distinta índole, porque hay de los que te muestran el mechoncito, pero después hay unos trabajos que son un poco, pero bueno, de trenzados y de arreglos complejísimos hechos con el pelo de la persona difunta, ¿no? Pasados 2 años podemos pasar a una especie de luto intermedio, medio luto, ahí aparece la joyería de amatista, y si hay entonces un color que acompañe al negro, va a ser el violeta, que es muy interesante saber que en época antigua se denominaba subniger, subnegro. Venía de la mano del negro, dentro de todo es el más oscuro de los colores del espectro, el más cercano al negro que podemos encontrar. Esta costumbre la estamos viendo inclusive entonces en el siglo XIX, en donde si hay alguna ornamentación, será de color violeta. Y para de contar, no hay muchas más, ¿no?, con respecto a los colores. En época victoriana también va a florecer muchísimo esto que estamos viendo acá, que son estas tarjetas y elementos recortables que aparecen en calendarios, en tarjetas personales, tarjetas de Año Nuevo y demás otras cuestiones, en donde las hay de muchísimas flores, pero brilla mucho, mucho realmente en esta época la violeta. Por eso realmente me pareció que la violeta venía muy bien para hablar de la época victoriana, ¿no? Flor entonces de la humildad, de la modestia, asociada también entonces a la cuestión del luto, y vemos un desarrollo notable de las etiquetas, ¿no? De perfumes, entre otros, de violeta de Parma, ¿no es cierto, Diana, que me habías comentado, que son especiales para el desarrollo de las fragancias, ¿no? Claro, bueno, las violetas sí tienen un olor muy grato, muy utilizable en perfumería. Hay quienes dicen que están en extinción porque al tratarse de flores silvestres, bueno, hay que como intensificar el cultivo. Es curioso, en Madrid, que es todo un símbolo, habrán escuchado la canción La Violetera, ¿no?, que antes vendían ramos de flores por las calles de Madrid, y hay también caramelos de violetas. Es un souvenir muy tradicional comprar caramelos de violetas en Madrid. Bueno, con respecto a la historia, Parma sí fue un centro muy importante de producción de violetas, y en 1870 compra, digamos, sale una marca que es Borsari, Violeta de Parma Borsari, ¿no?, de Ludovico Borsari. Pero anteriormente, los primeros que pudieron extraer la esencia de la violeta fueron los monjes franciscanos, en la iglesia de la Anunciata de Parma, y era un perfume que antes de 1900, en el siglo XIX, digamos, y sobre todo en la última parte, lo usaban mucho las mujeres. El perfume en el siglo XIX era tanto de hombre como para mujer, no estaba dividido en perfume masculino y femenino, había como un perfume familiar. Pero bueno, lo floral siempre, y más en la medida que nos acercamos a 1900, se relaciona con la mujer. Y una figura de la historia que usó mucho la violeta fue Sisi Emperatriz, que si alguien va de visita a Austria, en el Museo de Sisi se vende este perfume con composición de violetas, porque era una de sus flores favoritas, ¿no? Así que bueno, otros perfumes tal vez más actuales y que conozcan, que contienen en su composición violeta, es el París de Yves Saint Laurent, y también el CK1, que es un clásico, ¿no?, para hombre y mujer, del nariz español Alberto Morillas. Excelente.
acá en este, ¿no es cierto?, en este diseño de etiqueta para un jabón, vemos la curva Nouveau que habíamos mencionado al principio, Claro. como, ¿no? Sí, como una identificación de los perfumes hacia 1900, porque Exacto. como yo les había contado antes, había que tener un perfumero que, si ustedes miran en los museos el desarrollo del diseño de los contenedores, digo contenedores porque a veces eran perfumeros y a veces eran para transportar en la venta, en este comercio que había, y siempre están como a la altura de lo que contiene, porque habíamos hablado de ese valor, de ese lujo que representa el perfume, me refiero al jugo, ¿no?, al líquido, y también esta cuestión que tiene una conexión con lo sagrado, por un lado, y con la seducción, por otro, y con el cuidado de la salud, por otro. Entonces, por estas razones, siempre el contenedor, lo que encierra el perfume, siempre se cuidó tanto como lo que está dentro. Hacia 1900 empieza a aparecer una unión entre la industria y el perfumista. Los dos primeros que se unen son Coty con Lalique, y generalmente se hace en cristal de Baccarat o en las cristaleras como Saint Louis, dispersas sobre todo por Francia. Yo hace un ratito, y orientame si me disperso, les comenté que eran los franciscanos, los monjes, los que a veces realizaban las extracciones y trabajaban las perfumerías de las iglesias. Por ejemplo, cuando Catalina de Medici, estamos hablando del Renacimiento, ¿no?, se va a ir a casar con el futuro Enrique II a Francia, ella se lleva a su perfumista, que era René el Florentino, que era perfumista de Santa Maria Novella en Florencia. O sea, que allí también eran monjes los que realizaban el estudio o digamos, las combinaciones químicas para los perfumes. Y en la actualidad también hay una farmacia vaticana que produce colonia. Y Santa María, la oficina farmacéutica de Santa María Novella sigue vigente desde aquellos tiempos. O sea, hay sucursales en varias partes del mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Aquí todavía no ha llegado. O sea que los monjes durante mucho tiempo también hacían perfumes, ¿no? Bueno, eso por un lado. Con respecto, porque dije que la violeta de Parma se hacía en la iglesia de la Anunciata de Parma. Por otro lado, siguiendo con esta relación de frasco y diseño, vamos a ver que se va a enfatizar hacia 1900 y ya se empiezan a hacer diseños muy especiales en la época del diseñador Paul Poiret, que es el que le quita el uso del corset a la mujer. Pero es curioso cómo estas etiquetas van a tener una relación con el cuerpo de la mujer. La mujer, como vos marcabas, con el polizón va teniendo como una forma hacia 1870 que se acentúa en lo que se va a llamar la Belle Époque, antes de 1914, la mujer empieza a vestir de blanco y se realzan las curvas. Y la mujer, digamos, tiene que soportar esas curvas de moda que se van a dar también en la arquitectura y en los muebles, ¿no?, que es una línea así muy, muy sinuosa. Y los nombres de este momento, de los nombres de los perfumes, tienen que ver con esa idealización de la mujer como flor, ¿no? Tienen o nombres de flores o nombres así muy idealizados, como la princesa de las flores o los pétalos de mi amada, es decir, siempre es objeto de amor, por lo menos en las etiquetas, ¿no? Por lo menos, y de hecho estoy pensando que con respecto al violeta fue uno de los colores elegidos para designar a las sufragistas, ¿no?, que son mujeres que en este momento están en paralelo a esta idealización de la mujer flor, pensando, yendo en una dirección en pos de derechos, y utilizan el violeta como uno de sus emblemas distintivos a la vez. Claro, o sea, todo ese desprendimiento a partir de una flor, de un color y de un olor. Exacto, ¿no? Igual siempre hay mujeres que van a ser más de avanzada y otras que van a ser más tradicionales, porque sobre todo las que vestían de blanco no podían beber alcohol, apenas podían moverse con el uso del corset, o sea que tenían digamos, una vida más tradicional, pero rodeada de bonitos perfumes, seguramente. Eso sí. Las que Bueno, podían.
Sí, dos cosas, ¿no? Una, estamos a un paso de pasar a pensar en las vanguardias, ¿no? Que justamente van a Ujú. dejar a un costado la tradición, y ahí Diana nos va a hablar en un momento con respecto a cómo se trasluce esto en los perfumes, de qué manera lo notamos. Y yo quiero nomás decir con respecto a elegir y pensar un pigmento y una tintura que representen la época victoriana. Bueno, tendría que ser sin duda la anilina, que la primera que se hizo fue de color violeta, y por eso impactó tanto en la vestimenta y por lo tanto también en los cuadros, porque en los cuadros que representen mujeres, ¿no? Ocurrió realmente una moda muy, muy notable. Y por otro lado, pienso que un buen color para representar la pintura violeta podría ser el violeta de cobalto, que también fue fruto de la investigación científica de la revolución industrial, que permitió el abaratamiento de las pinturas y además el tubo de plomo que permite a los artistas salir a pintar al exterior más cómodamente y cambia la pintura también en tantos sentidos. Así que dos colores o dos medios que nos hablan de la revolución industrial me parece atinado para digamos, combinarlos con nuestro color en particular. Y, y esto, ¿no? Enfatizar que ahora pasamos a hablar, por último, de los frascos de perfume que caminan en paralelo con las vanguardias artísticas que veremos nosotros en Historia del Arte este mismo año más adelante. A ver acá, Diana. Sí, 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 no solamente con las vanguardias, sino que generalmente hay una relación con los movimientos artísticos, ¿no? Posteriores. Ujú. Pero bueno, vamos a empezar con esta serie de unas 6 o 7 imágenes que nos van a mostrar justamente esa relación. Yo les había dicho recién que hacia 1900 la mujer tenía una silueta en S, que era considerada una flor adornada, y entonces por eso el nombre de los perfumes y también esas etiquetas tan de acuerdo con la línea latigazo que caracteriza la Art Nouveau. Pero después estamos ya en 1921, el perfume más famoso del siglo XX es el Chanel, que justamente Chanel era amiga de Picasso, estaba en contacto con, digamos, el cubismo, que si bien sabemos que las señoritas de Avignon es de 1907, pero bueno, un movimiento, las características se prolongan Por varios supuesto. años y el artista la lleva con él durante toda su vida, ¿no? Entonces vemos cómo de esas líneas curvas pasamos a formas más geométricas, si se quiere, como es en este frasco, y también el nombre, fíjese, de la etiqueta, que es muy neta, muy limpia, y que tiene como nombre un número, que es 5, que sobre eso hay mucho escrito, tal vez porque sea la prueba número 5 que Ernest Beau, que es el perfumista, le presenta a ella. Sin embargo, también me parece más oportuno destacar que el tapón, que es de cristal, tiene la forma, si vos lo podés señalar, Anabela, La de tenemos la en el Place ángulo Vendôme. superior. Sí, no sé si Claro. estamos nosotras encima, pero vamos a confiar que no. Pero contaros de qué se trata. Bueno, que justamente los laterales de la Place Vendôme se reproducen en el tapón del frasco, es decir, tienen ángulos como la Plaza Vendôme de París, ¿no? Donde ellas saben que muere en el Hotel Ritz y vivió bastante en ese hotel, que está en la Place Vendôme. Bueno, entonces, primero, es interesante este perfume por el frasco porque rompe con una tradición de formas más complicadas, más sinuosas, más curvas, y la etiqueta también ven la diferencia con las anteriores de las violetas, por ejemplo, cuando la mujer era considerada como una flor. También este es el primer perfume que tiene una nota de aldehído, es decir, producida en laboratorio y que no reproduce algo que está en la naturaleza, sino que es un olor especial. Por eso fue tan sigue siendo tan emblemático. Ahora los olores también cambian de moda, ¿no? Porque Ujú. seguramente a las generaciones muy jóvenes este olor no les gusta, pero bueno, tiene un mercado enorme igual en Medio Oriente y demás. No fue la primera que une moda y perfumes. El primero fue Paul Poiret, el que mencionábamos antes, ese diseñador maravilloso que libera a la mujer del corset. Pero como él le puso el perfume el nombre de una hija que se llamaba Rosine, Le Parfum de Rosine, no queda asociado
al nombre de él. La que queda asociada al binomio moda y perfume va a ser Chanel, porque lo pone en la etiqueta. Así que le falló el marketing a Paul Poiret. Pero igual... Pero lo mencionamos ahora igual. Está muy sí, no, bien. no, es maravillosa toda esa colección de perfumes y de diseños de frascos, es maravilloso. Así que bueno, esto es en 1921, donde si vamos a la imagen siguiente, vamos a ver que entre 20 y el 40 también hay una conexión muy interesante con lo que está pasando en las artes o lo que está pasando en Europa y en el mundo. Por ejemplo, el del centro es Maderas de Oriente, de un perfume español que se llama Mirurgia, y reproduce esas formas geométricas y como con escalonamientos que son tan propios del Art Déco. El Art Déco, que quiere decir artes decorativas, ¿no? Que es un nombre que toma el movimiento con las exposiciones universales, así la de 1925, y entonces es una reacción a esas formas más complicadas y curvas de los periodos anteriores. También hacia mi izquierda aparece Vol de Nuit, de la casa Guerlain, que tiene un estuche que es como acebrado. Vol de Nuit saben que es un libro, nuevamente para marcar la relación con la literatura, con las artes, con las humanidades, que escribió Antoine de Saint-Exupéry. Entonces, en ese mismo año, Guerlain saca este perfume que tiene en el frasco las hélices de un avión, se llama Vuelo Nocturno, para los que no saben francés, y a mí me interesa especialmente la caja, porque me remite a las cebras, ¿no? Y justamente en esos años, entre el 20 y el 40, es cuando se produce la conquista del reparto de África, por ejemplo. Bueno, no, en realidad eso se produce en el siglo XIX, pero digamos, una consecuencia es que las potencias europeas se instalan en continentes como es África o algunos lugares de Oriente también. Entonces aparece algo muy exótico, que es incorporar o animales de esos lugares o materiales como el ébano en los diseños. O sea que siempre el perfume, como dice Annick Legueré, es un espejo de la sociedad, de lo que va pasando. Bueno, y también tenemos el surrealismo, con una imagen que está más a la derecha de un ojo y los labios de Dalí, que son fuente de inspiración de Elsa Schiaparelli, por ejemplo, que hizo perfumes con formas del torso, como después ustedes seguramente conocen el de Jean-Paul Gaultier, que es mucho posterior en homenaje a ella, o el de Salvador Dalí, la marca Salvador Dalí, que es el labio, que está inspirado en ese labio que era una joya, o en el sofá de Mae West, que es de los años 40, pero que un perfume en 1990 toma, o sea, con el nombre de Dalí, y se llama Laguna, el que reproduce esos labios. O sea que, en este caso del surrealismo, que es de los años 20 y 30, vemos también la influencia en los diseños de frascos. Si pasamos a lo siguiente, les quería decir que hay un gran artista ya fallecido que se llama Serge Manceau, que es creador de muchísimos y bellos frascos de perfume que son considerados esculturas en vidrio, ¿no? Por ejemplo, el famoso Flower de Kenzo, que tiene una forma como si fuera ya una katana japonesa, un edificio, y es curioso porque la amapola no tiene perfume, pero Kenzo se lo va a poner, es decir, se crea en laboratorio. La caja también es interesante, todo el packaging, que hoy forma parte del frasco de diseños industriales y de aspectos muy artísticos, que va teniendo una amapola en distintos momentos de su crecimiento, ¿no? Cuando está por florecer, cuando ya está por caer, cuando está florecida. Bueno, este frasco es de Serge Manceau, que es un gran artista que estudió escenografía, que va a decorar locales de, por ejemplo, Helena Rubinstein, y que él decía que en realidad el perfume no es fotogénico, el perfume en sí, el jugo. El que le da la impronta, el que le permite mostrarse es el frasco. Por eso son las inversiones millonarias para diseñar un frasco. Y también es autor de este otro frasco que está aquí, que es La Petite Robe Noire, en este caso es de la marca
Guerlain, que es una marca que surge en el siglo XIX. De hecho, el primer perfume es para Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. No el primer perfume, el primero importante, porque es para una emperatriz. Y la casa Guerlain no está asociada con la moda. Por ejemplo, en el caso de Kenzo sí hay un diseño de ropa, o en el caso de Chanel, pero la casa Guerlain no. Entonces, cuando saca en el 2015 este frasco, que también está adornado por Sergio Marceau, vemos esta impronta, ¿no?, de la casa Guerlain, que es como si dijera, yo sigo haciendo perfumes, la moda es para los diseñadores, yo lo que sé hacer son perfumes. Pero por otro lado le incorpora el vestido negro, ¿no?, en la etiqueta, ¿no? La etiqueta está como grabada, y el frasco está retomado de los frascos de 1900 que tenía la casa, ¿no? O sea, usa, por ejemplo, para Mitsuko, para otros perfumes que sacó Guerlain hacia 1910, o L'Heure Bleue, pero los ayorna poniéndole el vestidito negro, que como todos sabemos es un básico del guardarropa de cualquier mujer. Bueno, clásico, para sí. hacer un homenaje a Sergio Marceau, artista en vidrio, que vivió haciendo frascos muy bellos, muy artísticos. Lo siguiente que les quería mostrar, para ya ir acercándonos al final, que los frascos cuentan, o sea, el perfume cuenta historia sin duda, y es poesía también, y es música, y es tantas cosas, pero también los frascos tienen relación con el arte. En este caso Tresor, que es un perfume de los años 90, de Sofía Grossman, como perfumista, está reproduciendo la forma de la pirámide de Saqqara, pero invertida. O sea que hay mucho juego, mucha conexión con el arte y el perfume. Y la siguiente, para ya ir cerrando, les quería mostrar este que también es de Kenzo, que se llama Kenzo World, que es como el tercer ojo, ¿no?, que está formado la pupila por un accesorio, como una perla, pero de metal, las pestañas que son de goma, es una estilización obviamente, inspirado en una línea que Kenzo, la marca Kenzo, sacó en una cartera hecha en goma, y que es la cartera californiana. La idea es ese tercer ojo que nos hipnotiza, porque un perfume tiene que dar misterio, ¿no?, como hablamos hoy de la seducción. Y este perfume lo hizo Francis Kurdichian, espero pronunciarlo bien porque es armenio, y tiene una composición interesante que es el Ambrosan, y también que me dirán qué es el Ambrosan, es como un equivalente del ámbar gris, que es una sustancia de origen animal, pero hecha en laboratorio. Entonces, me permito leer, vos lo podés leer todo, Anabela, porque a mí se me... A ver, sí. A ver, el Ambroxan les aporta a las flores la calidad seductora que necesitamos para olvidarlas como tales. Es algo así como el esfumado de los cuadros de Leonardo da Vinci cuando se yuxtaponen dos colores. El Ambroxan tiene ese poder turbador, actúa como la niebla, como la bruma borra los contornos de las cosas que nos rodean y no se distinguen más que las formas, describe Kurkdjian. Ay, me sale mal el apellido. Que es el perfumista que también hizo Le Mal de Jean-Paul Gaultier, que es un nariz muy prestigioso. Pero quería enfatizar esto, ¿por qué? Porque, digamos, es un elemento, parecería que tanto el ámbar gris en perfumería como el Ambrosan, que es de laboratorio, permiten una característica como el esfumado de los cuadros de Leonardo. Si se acuerdan de Detrás de la Gioconda, ese paisaje esfumado, que es la característica justamente de Leonardo, bueno, hay una sensación así que es como una niebla que se produce con este ingrediente en los perfumes. Así que bueno, quería decirles eso. Y la última diapo era para ver cómo digamos, el diseño, que es considerado, el perfume es un arte, y el diseño de los frascos también. Vemos un artista como es Philip Stark, un diseñador de los más famosos del siglo XX, autor de esa silla,
para que lo ubiquen, de esa silla que se llama Fantasma, Ghost, y que reproduce la forma de una silla Luis XVI, con patas rectas, clásica, pero en un material actual, como es el acrílico. Bueno, él tiene su propia línea de perfumes, pero fue llamado para volver a diseñar el emblemático frasco de Nina Ricci del año 48, con las palomas, y entonces su reinterpretación son las que ven aquí a la derecha, con formas mucho más geométricas, más limpias, más depuradas, y bueno, de autoría en este caso de Philip Stark. Así que, bueno, justamente esta relación que hay entre los ingredientes, porque por ejemplo en los años 20 al 30, cuando había esa impronta de conquistar otros continentes por parte de las potencias, también los ingredientes de la perfumería van a ir variando. Y así como varía el ingrediente, también varían las formas exteriores de los del frasco, de la botella de perfume, de acuerdo a los movimientos artísticos que se van transitando. Así que bueno, por mi parte les quería decir esto. Bueno, y por la nuestra, agradecerte entonces tu presencia, tu compañía, Diana, fue un placer y un honor. Estuvimos entonces hoy recorriendo a través de las épocas un poquito de la historia del perfume, asociándola con mi materia de trabajo, que es las artes visuales, pero incorporamos entonces las artes olfativas y las visuales también a través de los diseños de perfumes, y en la mejor compañía posible. Así que bueno, muy agradecidos nosotros. No, soy yo, Anabela, la que tengo que agradecer, y también a la Biblioteca del Congreso de la Nación. Muchísimas gracias. Bueno, nos reencontraremos. Pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Vamos a salir.